Para que la gente entienda. Óyeme, Mercedes iban a venir, trajeron un paquete de actualizaciones, véase la previa, sí, para que lo recuerde, no la vamos a enumerar. Y bueno, realmente los favoritos del fin de semana, y lo mostraron, pero no tanto así, o sea, Mercedes que se hace de la victoria, eh, me gustaría decir que era un 1-2, bueno, era un 1-2, pero no fue un 1-2. Pero vio a un Mercedes Sandra un poquito vulnerable en alguna de las sesiones. O sea, sacando la carrera, vi a McLaren muy sólido y la quali, señores, aparte de que pasó muy cerca a lo que vimos en Australia, el tema del segundo de diferencia, 8 décimos de diferencia, aquí los márgenes están a 1 o 2 décimas. O sea, habían de 1 a 3 décimas desde el primero al quinto al sexto. O sea, hasta la última vuelta no se sabía de qué color era la pole position. Así mismo es. A una vuelta, a una vuelta vimos tiempos muy parejos, donde Canadá nos demostró un poquito más de la parte humana de la Fórmula 1 2026. Aquí no dependía totalmente de motor, aquí no dependía totalmente de cargas energéticas, aquí influyó mucho la mano del piloto, la gestión del piloto. Y lo vimos representado. ¿Por qué? Porque vimos a un Max Verstappen a una vuelta sacando más de lo que tenía ese Red Bull. Pero también vimos a un Piastri, también vimos a un Lando Norris, también vimos a un Lewis Hamilton, que le decía yo a Medrano, oye, la verdad es que hay que ser profeta en su tierra, y eso es lo que es Hamilton en Canadá. Y honestamente, señores, no, por el abrigo no me ven, pero me acabo de engranujar de decirlo. Haber visto a Hamilton haciendo lo que hizo, y yo siendo amante de la parte histórica y amante de ese circuito de Canadá, era como un match perfecto. Lástima que no quedó tan bien en la quali, pero de verdad eso era fascinante ver eso en vivo y no sentir tanto esta reglamentación 2026 en vivo. Eso fue fenomenal. Pero también teníamos a los Mercedes en disputa, que no iban a salir de esa disputa, porque tenemos que seguirlo reconociendo. A la quinta carrera sigue siendo el mejor monoplaza. El mejor monoplaza, lo único que ahora no estamos tan seguros de si por lo menos la quali por tanto, por los ajustes que se han venido dando. Pero esta yo no la tenía en mi bingo. Andrea Kimi Antonelli vence. Cuarta victoria consecutiva. O sea, el récord que habíamos dicho de Kimi en Miami, que él había igualado, bueno, ese récord quedó ahí, se quedó igual en términos de sus primeras 3 poles y la conversión de ellas, pero ahora tiene 4 victorias. O sea, único piloto en la historia, si no me equivoco, en tener sus 4 primeras victorias consecutivas. O sea, sus 4 primeras victorias son consecutivas. O sea, él estaba empatado con Schumacher y Senna, ya él desempató. Es decir, ahora para pasarle a Kimi, él tiene que pasarse él mismo o tiene que venir alguien con 0 victorias y ganar la primera y después de ahí ganar las otras 3 o 4 para poder desempatar con Kimi Y y que, quedar solo en ese récord en la historia. claro, sobre todo reconocer que lo de Kimi, mucha gente dirá, claro, porque tiene el carro. Sí, sí, tiene el carro, pero el carro no se maneja solo. El carro hay que gestionarlo, sobre todo en esta temporada, y tú adaptarte a unas nuevas regulaciones, adaptarte al monoplaza, gestionar la energía, gestionar los neumáticos y llegar a una victoria, bueno, pues ya es un poquito parte, recae sobre el piloto. Entonces, Y Sandra, qué vaina, porque Kimi Antonelli, que hasta ahora parecía el futuro, está dejando de parecer el futuro y ahora parece el presente, Sandra. y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Tú sabes por qué eso es un problema? Pero antes de, pero antes de, y escúchame que te interrumpa, esto no es sorpresa para nadie. Esa que está ahí y yo, desde el 2025, le estábamos diciendo a George Russell que esto iba a ser un problema. No lo cuantificamos. Uh-uh. Quizás no lo esperábamos matar. Lo minimizamos, en verdad. Sí, Sí, realmente. lo Sí, minimizamos. sí, sí, sí. Pero mira, dicho y hecho, Así ¿por qué es es. un problema? Porque es un problema. Vamos a poner la balanza en el lado de George.
y a entender lo siguiente. George, que es el piloto que entra a la Fórmula 1 en el 19 en Williams. Y en el Williams del jaraneo de aquel tiempo, George es el piloto que tiene destellos de buen piloto, destellos de buen equilibrio y que es un piloto que está dejando verse. En el 2020 lo vemos sustituir a Lewis Hamilton en Sakir y es cuando vemos la calidad del pilotaje de George Russell, un piloto constante que lo hemos visto, porque yo le decía la temporada pasada el piloto fantasma. No, Mr. Saturday le decían. Sí, sí, también. Y sobre todo el piloto fantasma. ¿Pero por qué? Porque George era el piloto que tú nunca veías en la carrera, pero que estaba ahí. ¿Por qué? Por constancia. Y se le pegaban toda la victoria, la pole, los podios, lo que ellos quieran. Cometían errores adelante y siempre estaba George para recibir. Entonces, tú tenés ese piloto tan constante que al día de hoy acumula 6 victorias en la Fórmula 1 de haberse cargado un equipo, de haber ayudado a reconstruir a Mercedes, haberse cargado el equipo post-Hamilton. Un piloto que entra cuando el carro cambia, en el 2022 a Mercedes, cuando ya el carro no es tan bueno, tiene que guamearse esa en buen dominicano, y llega el 2026, tiene el monoplaza ganador, pero Mercedes está mirando por otro lado. Injusto para George, desde el punto de vista del fanático, injusto. Pero para llegar a donde está Kimi también hay que gestionárselo. Yo no sé si hay Toto Recarga, un saludo a Carlos Paulino. Yo no sé si hay un botón mágico, un saludo al Buda. Yo no sé lo que hay. Sin embargo, yo sí sé que lo que vimos aquí en Canadá es un piloto de 19 años que está diciéndole a George, tú eres el uno del equipo en papeles, pero yo no te lo voy a dejar tan fácil. Porque así sea que tengamos que trallar el monoplaza los dos y parquearlo ahí, yo no te voy a dejar ser primero. Yo tengo posibilidad igual que tú. Y aquí yo estoy. Bueno, George Russell que realmente debe estar entre los pilotos históricos más desafortunados de la Fórmula 1. Eli Alonso, ¿verdad? Por todo lo que tú mencionaste. No la tiene fácil. Y mira, antes de entrar en detalle de todo lo que vimos en el fin de semana, vi un comentario que él hizo en la entrevista. Bueno, vi varios y tengo varias críticas. El primero de ellos es que veo a Russell, o escucho a Russell, diciendo que este campeonato ya está del lado de Kimi y que ya es el campeonato de Kimi a perder. Es una expresión cuando ellos dicen is Kimi's championship to lose. Eso es como que tú lo tienes en tus manos, ahora tienes que mantenerlo. Mira, yo no creo que Kimi tenga nada en la mano. Al contrario, papito. Este fue, es y será tu campeonato a perder. Porque tú eres el favorito. Y perdón, yo sigo diciendo que él es el favorito. Yo sé que hay mucha gente que está diciendo que Kimi, que campeonato, que lo que sea. A esta altura del campeonato, año pasado, Piastri era campeón. Ah, no, pero que McLaren, pero que... Olvídese que después que comenzaron a venir las mejoras, Piastri siguió ganando carreras. Entonces, yo sé que hay gente que piensa que McLaren, que favorece a Norris, que sé yo qué. Eso a mí hay que probármelo y hasta ahora nadie me lo ha probado. De todos modos, Piastri era campeón del año pasado, o sea, a esta altura del campeonato. Y el campeón del 2025 es otro. Entonces, aquí está el campeonato tuyo, Russell. Y más que los récords que Kimi haya podido romper, aquí fue grave lo que pasó del lado de George Russell. Y tú dirías, no, pero él nada más perdió una carrera. No lo digo ni siquiera por los puntos. Pues, Kimi sumó 25 puntos, Russell 0. Olvídese que Mónaco, eso está a 1 o a 2 de DNF. La Fórmula 1 impredecible. Yo te estoy hablando, Sandra, de que en el fin de semana, potencialmente más fuerte hasta ahora que esperábamos de George Russell y que vimos de George Russell no se vio tan fuerte así. Porque siempre disputó la sprint pole con Kimi. Se mataron el sprint, disputaron, Russell estuvo ausente en la clasificación general de la carrera. Y para colmo, entonces,
la disputa en la carrera y la acaba perdiendo. Entonces, o sea, Kimi acaba de demostrarle a Russell en su punto más fuerte que él es capaz de pelearle. Y también acaba de demostrárselo no a Russell, que ya él está viviendo de gratis la cabeza de Russell hace tiempo. Se lo acaba de confirmar Toto Wolff. Para lo que como Sandra, y bueno, hasta como yo, piensan que Toto Wolff se está inflando el ego del chamaquito que acaba de firmar y de qué tan acertado fue la decisión de poner todo para traer a Kimi. Le está demostrando, no nada más que tuvo razón, sino que mira, reconsidérate lo que tú tienes en el equipo. Ahora mismo los problemas de Toto no es si Kimi va a rendir o no. Es que como él lo dijo en una entrevista, tú no puedes poner un león en un carro y esperar que no sea, que no actúe como un león y se quede como una presa. Ahora lo que Toto está pensando es cómo él va a contener este pequeño monstruo, que ya era un monstruo, pero que el mismo Toto ha creado. Porque, señores, el piloto no es nada más el piloto y su talento. Está Peter Bonington atrás de ese muchacho. Ingeniero de Hamilton, ingeniero de Schumacher. O sea, estamos hablando de un ingeniero que fue ingeniero de 2 7 veces campeones. Entonces, no esperemos que Kimi no vaya por un camino bueno. Y yo no sé tú, pero esto es algo de lo que no se habla mucho, pero a lo que yo le presto atención. Estamos hablando, en la opinión de Medrano, de uno de los mejores líderes, CEOs, team principals, lo que usted quiera llamarle, cabeza de equipo de por lo menos los últimos, Sandra, 13 años. Porque la trayectoria de Toto Wolff no nada más viene de cuando Mercedes, cuando él estaba en Williams estaba valiendo la pena. Y él lo buscaron cuando se va a Ross Brown para ponerlo a Mercedes, y es lo que se ha visto es ascenso. Se vio un pequeño descenso y de ahí sacó él el equipo. Y aparte de eso, es el tipo de liderazgo del que nadie habla que tiene Toto Wolff. Un liderazgo que muchos consideran positivo, que no es tóxico, que es de desarrollar a la persona, al atleta, trabajarle la parte mental, que es lo que él ha estado trabajando a Kimi Antonelli. A ese chamaquito se le están alineando unos planetas muy peligrosos. Cuando se junta una fórmula, como decía Sandra, carro y talento, pero con todos esos detallitos o ingredientes que acabo de mencionarle, es muy difícil que esto salga mal. Es muy difícil que esto salga mal. Véase a Max Verstappen, véase a Lewis Hamilton y véase múltiples pilotos, Sandra. Sí, así mismo es, porque yo lo que creo es lo siguiente, que lo que tú dices, que se está viendo, que todo se está inflando el ego, esa es mi opinión también. Yo realmente lo creo así. Y para el que cree que los equipos no son de nadie y que Mercedes está siendo imparcial porque George es el piloto que se merece el campeonato, por lo que ya dijimos anteriormente, que en el 2026 Toto Wolff diga free to race es una posición. Wow. Y una posición que se inclina también a Kimi Antonelli. Porque si tú estás libre para correr frente a George Russell, ¿sabes qué significa? Tú tienes mi permiso. Y entonces, señores, yo no sé cómo ustedes lo están viendo, pero si la balanza en Mercedes tiene que inclinarse, se va a inclinar con Kimi. ¿Qué? Ahora. Lo que tú dices de que todavía el campeonato está abierto, porque para muestra un botón, temporada 2025, a esta altura de juego, Oscar Piastri era campeón. Todos lo creíamos. No, perdón. Yo tenía el miedo de que él fuera campeón, pero yo seguí creyendo en Lando Norris, porque lo dijimos en uno de los primeros episodios de Dúo, cuando Dúo se formó, dijimos que creíamos fielmente que Lando Norris iba a ser campeón del mundo. Ahora, Toto tiene que hacer la de Lando y no la de Piastri. Piastri, cuando fue presionándose más, fue descendiendo, presionándose, cometiendo errores costosos. Russell tiene que aprender de esta y hacer un Lando. Lando después de Zandvoort creció, fue otro tipo de piloto y vimos un Lando que no se estaba amedrentando, vimos un Lando que se estaba enfocando mentalmente. Russell debe mudar a Kimi Antonelli de su cerebro, mudarlo, mándalo para otro apartamento y empieza a ubicarte otra gente en tu cabeza.
por muchas razones. Porque a medida que pasa la temporada, tú y Kimi tienen el mejor monoplaza, pero cualquiera se te puede acercar. Está pasando. Y cuando yo digo cualquiera, yo hablo de McLaren y puedo hablar de un Ferrari. Entonces, puntos que entre lucha interna tú y Antonelli saquen, quiten del medio, no se hagan de ellos. ¿Usted sabe qué va a pasar? Que va a crecer el equipo que está detrás. ¿Y qué tanto va a costar eso? ¿Por qué? Porque ahora mismo quien tiene el colchón es Antonelli. Entonces tú tienes la potestad, George, de definir qué tú quieres en esta temporada y no rindiéndote con el comentario que hiciste, amenazando pasivo, agresivamente a Kimi, diciéndole, el que tiene que perder eres tú, ya mi temporada está perdida. Mentira. Tú estás tratando de presionar a un piloto que se presionó por ti, porque tú lo viste. Pero tú no creíste tanto en ti como él creyó en él. Porque Kimi cometió errores. ¿Por qué cometió errores? Porque George Russell lo sacó de quicio. Y si lo sacó de quicio, es completamente moldeable. Ahora, George, si me escuchas, te voy a dar una buena noticia. Ahí viene el Tour Europeo. Y adivina quién no sumó más de 5 puntos en el Tour Europeo en el 2025. Kimi Antonelli. Kimi Andrea Antonelli, tu rival directo. ¿Va a dejar que te lo quite también? It's your choice. Lo único que hay una cosita, y vamos a hablar en su momento de eso, pero Mónaco no es motor dependiente. En Mónaco, los Mercedes yo no veo ninguna ventaja. Pero eso lo hablamos de Mónaco, pero hay más carreras en el Tour, porque ahí viene Momeló. Lo que te quiero decir es que justamente a tu punto que tú dices de que él puede estarse preocupando por Kimi ahora, Ah, no, exacto. ahí en Mónaco se le puede meter cualquiera. Ojo con Ferrari. No, Hay pilotos ganadores de Mónaco en Ferrari. Ajá. Y hay uno que es de Mónaco. Sí. Y se dice que Ferrari tiene el mejor chasis. Ajá. Entonces, la ventaja que puede representar tener un motor Mercedes en Mónaco no puede estar. Y al punto Y que McLaren. decías, y McLaren, y al punto que decías, ¿cómo te lo pongo, Sandra? Kimi Antonelli, 171 puntos. George Russell, 88 puntos. Pero Charles Leclerc a 75 puntos, dígase 13 puntos. Y Hamilton a 72, dígase 16 puntos. Esto aquí, mira, el driver's standings ahora mismo. Que no. Hasta el día de hoy, Russell tiene 88 puntos. El sumo cero. Charles Leclerc tiene 75 puntos en el campeonato. Ah, ya, perdón. Y mala mía, 72 Lewis Hamilton. O sea que ahora mismo están más cerca lo de atrás de Russell que Russell de Antonelli. Así es. Situación en la que no debe de estar George Russell ahora mismo. Si tú vas a estar, por lo menos asegura ese segundo lugar para que tú puedas pensar hacia el frente. No tengas que estar, o sea, para que tú puedas ir a la ofensiva y al ataque, al hunting, y no a la defensa del que viene atrás. Ujú. Que justamente por lo que acabo de decir, depende de lo que pase en Mónaco, Kimi puede tener un DNF y traerse en la pared. Y te va a seguir siendo líder. Pero si en Mónaco Russell pasa lucha, puede que lo bajen de segundo lugar. Claro que sí. Y lo puede, Entonces, bajar Charles Leclerc. no, y una Y cosita. Lewis Hamilton. Fácilmente. ¿no? Y hay pilotos que son difíciles de bajar cuando suben. Bueno, y una cosita también. Wow, el internet no perdona, mano. Porque el internet no perdona porque. Y este era el Russell que iba a pelear con Verstappen. Número 1. Número 2. Pues este fue el Russell que criticó a Verstappen en el 25, 24. Sobre sus comentarios agresivos, sobre su forma. Y Russell no lo hizo diferente este fin de semana. Ahí está una cosita, una penalización. Es que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es muy fácil llamar al diablo, pero verlo llegar molesta. Y tú no te comportas como tú lo dices. Porque George ha sido muy vocal y muy gallito pinto cuando las condiciones de él dentro del equipo, con su igual, que ahí es donde se miden los pilotos, con su igual y luego fuera en pista. Entonces, cuando tú te mides con un igual que no se adaptó a un reglamento y a donde el carro empezó a girar en torno a ti, y estoy hablando de Mercedes al lado de Lewis Hamilton, porque Hamilton, tenemos que ser claros, al lado de George Russell no tiene nada que demostrar. Hamilton es 7 veces campeón. Sí. Y este es tu primer año disputándotelo. Y está quedando a deber. Pero déjame dejarlo ahí.
Es muy fácil criticar de afuera, pero y ahora, mi amor, cuando tu rival directo te está pasando el rolo, ¿qué tú vas a hacer? Se lo está pasando, sí, realmente el rolo. Y aparte de eso, que es también lo más preocupante, es un fin de semana donde Kimi Antonelli hace lo que yo espero que él haga. Un saqueta de errores. Saqueta de errores. Pero lo que yo no me esperaba, era que quien hiciera más errores, por lo menos en la carrera, que Kimi, era Russell. Pero Russell tenía un relajo en el hairpin. Él se estaba pasando de frenada, se pasó como 5 veces de frenada y perdió la posición ahí como 2 o 3 veces. La perdía y la recuperaba. Es decir, él estaba sometiendo y sucumbiendo o sea, eh, 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 pese a la presión, él estaba sucumbiendo hasta la presión de Kim Antonelli. Ajá. Se la estaba recibiendo, él la estaba sintiendo. Y lo demuestra cuando tiene el DNF, un problema de batería. Segundo problema de batería de George Russell la temporada. ¿Qué vaina? ¿Y por qué tú te ríes? ¿Qué vaina? Porque los conspiranoicos, esto es materia para los conspiranoicos, Sandra. Y ahí entonces tiene ese rage, ese impulso y tira el headrest y todo y explota y sale, como dicen los comentaristas, en disbelief. Yo no sé ni qué significa eso en español ahora mismo. Yo nada más sé lo que quiere decir. No lo voy a decir, búsquelo usted. Pero mira, o sea, para colmo, vemos a un Russell vulnerable, psicológicamente hablando, por el mismo chamaquito. Y voy a hablar del mismo chamaquito. ¿Por qué hablo del mismo chamaquito? Porque sí, fueron errores que cometió. Tuvo muy malos juicios y de hecho, Antonelli se hizo de la victoria más por suerte que otra cosa. Medrano, por y cómo así. Sí, olvídese ahora mismo de lo virtuoso, de los récords, de que 4 victorias consecutivas. Él no estaba tomando buenas decisiones en la carrera. La inmadurez le estaba pasando factura a Kimi Antonelli. De hecho, yo tuve flashbacks de un Hamilton 2007. Ojo, lo estoy ayudando con la comparación. Tuve flashback del típico Verstappen. Juicios de pilotaje muy pobres. Intentos de sobrepase, de rebases muy pobres. Ese rebase en la curva 1, que lo vamos a hablar ahora en breve, muy Por el episodio ambicioso. no me de Mercedes hoy. Espérate. Muy ambicioso. Yo no he visto uno en la historia de la Fórmula 1 ahí. Si le salía, le vamos a quitar el sombrero. Pero luego que lo tiran fuera, le tira el carro en la curva 9, antes de la recta del hairpin, que yo no sé para dónde él iba. Síntoma de desespero, tuvo que meterse bono, tuvo que venir todo. Comienza a Y hacer. en el muro de los campeones también. Pero perdón, eso es lo que se espera de Kimi Antonelli. Él no tuvo su primer DNF aquí porque no estaba para él. Y estaba para Russell. Pudo haber roto el carro cuando cortó la chicane ante el hairpin, por ejemplo. Pudo haber roto el carro o el piso del carro cuando se va largo en la curva 1, cuando Russell lo saca. Cometió saco de errores. La Fórmula 1 es una mezcla también. De talento con suerte, ojo ahí. Si Totalmente. la suerte está de tu lado, te va bien. Ojo ahí. Y te pregunto, Sandra, esa maniobra de la sprint donde Russell sacó a Kimi, ¿qué opinión te merece? ¿Qué opinión a mí me merece? Claro. Bueno, yo te la voy a decir como fanático. Ay, Dios. Tú eres fanática al final, o sea. Claro, al todo final yo soy fanático. una fanática. Yo soy válido. ¿Verdad? Mira, fue una maniobra sucia de parte de Russell. Uy. Sucia de parte de Russell, pero en los libros. ¿Por qué? Porque la FIA ni siquiera lo investigó. ¿Por qué? Porque estaba todo donde tenía que estar. Salvo que en un momento yo vi, y puedo pecar, estaba en vivo y no he vuelto a ver la carrera, yo vi un paralelo. Y sí vi que en algún momento Russell debió dejar el espacio para que Kimi pasara. Pero Russell, adrede o no, chocó, o sea, se subió en uno de los curbs y el monoplaza se le bandió un poco y provocó, eso, vamos a ponerlo así, y provocó que Kimi que se saliera de pista
Entonces, nada, y que pasara como pasó y que la FIA, como no es intencional la sacada de pista, entonces no había que investigar ni había penalización probable. Pero si usted la ve bien, la maniobra, a mí me parece que George Russell lo hizo deliberadamente, la curva usted la podía coger un poquito menos ancha, pudo haber frenado o pudo haberle dejado un poquito más de espacio, que el piloto terminara su maniobra también, pero no se investigó y una FIA más. ¿Qué te digo? Yo sí, sabes que yo creo que Russell hizo lo propio. Ahí yo cito a Verstappen, porque Sí, Verstappen dice, a mí nadie me rebasa por fuera. claro. El que me quiera rebasar por fuera, yo lo saco. Atento a él. Cuando modificaron la regulación en el 24, después del que sacó a Norris en Cota. Ajá. Y número dos, Kim Antonelli realmente merecía el espacio. O sea, si nos vamos al librito, él Sí, claro. merecía que se le dejara el espacio. ¿Por qué? Porque él chequeó las tres cositas que él tenía que haber chequeado para merecer el espacio. Número uno, llegó un poco más frente al ápice de la curva. Ah, no, pero no era lo suficientemente. Ahí dice que tiene que estar delante. Podemos debatir cuánto. Perfecto, estaba delante. Número dos, estaba en total control del carro, tanto en la entrada como en la salida de la curva. Y número tres, estaba dentro de los límites de la pista. Son esas tres cosas que dice el librito. Estaban ahí las tres. Ujú, Russell también opinó que fue deliberadamente, lo sacó, pero ahí estoy de acuerdo con Russell, porque eso era lo que mandaba. claro. Una maniobra demasiado ambiciosa de Kim Antonelli. Para mí, otro juicio pobre. Honestamente, por ahí no iba para ningún lado. Tengo que aplaudir el hecho de que él haya conseguido haber pasado delante de Russell en el ápice de la curva, que es lo más difícil, lo cual le daba el derecho de que le dejaran el espacio, pero no garantizaba de que él iba a mantener la posición, obviamente, porque la tangencia de Russell iba a ser un poco más abierta y se iba a mantener delante, Que ahí probablemente. Russell hizo un Antonelli ahí. Una frenada tarde. Normalito. Y Señores, no, y lo más bacano de Russell fue haber esquivado al propio Antonelli, porque una vez Antonelli se va por la grama, él es un pasajero. ajá, Russell es que lo esquiva y dice, no, te va a salir por aquí, déjame yo claro. frenar, Ajá, bloquea un poquito y lo evita. ajá. Ese pudo haber sido el momento España 2016 de la Rosberg, temporada Hamilton. 2025 en Mercedes, ¿eh? Claro. Así tan 26. sencillo como usted lo ve, 2026 en Mercedes. O sea que espere que eso va a pasar. Y señores, resaltar un poquito, ya vamos a salir del tema de Mercedes, yo espero, porque tenemos media hora, yo creo que hablando de Mercedes. Pero ese no es el punto es que resaltar mucho cosas que vimos en el hairpin rápidamente y es como Norris, Verstappen, Hamilton, Kimi Antonelli frenan tardísimo. Oye, increíblemente hacen la curva diferente los tres, pero los tres hacen una frenada, mira, allá, allá. Pero chulísimo. Ya, ese era mi comentario.